Enrique, igual que Claudia, ustedes tienen ahí raíces familiares dentro de esta experiencia política llamada PRI. En el caso de ustedes, Beatriz es la historia de esta chamaca ruda, ¿verdad? Que se colaba desde siempre en las mesas importantes donde estaban esos caimanes, estos cocodrilos, y ella ya estaba ahí luciendo la frescura y el talento, habrá que decirlo, la frescura y el talento. Pero ustedes lo arrastran. O sea, es una cosa genética, vamos a llamarle así. Entonces, claro, sería importante a lo mejor decir a la ciudadanía que no queremos volver a lo que antes nos servía, lo que antes nos perjudicó. No, pero sí hay un plan, y el plan es que hay que reconocer que el mundo permitimos que hubiera excesivas desigualdades, y así como hay mucha gente que ha progresado, y millones de personas se fueron quedando atrás. Sí. Y esa gente, con razón, está molesta, está ofendida y muchas veces pasas a un ánimo de envidia y de rencor y de desquite. Es en ese ambiente natural que llegan estas figuras y donde dicen, son ellos los que tú lo hicieron. Sí. Y son ellos los que tú lo hicieron. La onda del resentimiento, Justo que a estas por eso, alturas puede Broso, acabar en la calle. Justo por eso es tan importante este esfuerzo que estamos haciendo de una convocatoria amplia a la sociedad, no solo a los partidos, porque no es un tema nada más de los partidos, es de la sociedad, porque México está dividido, enojado, confrontado y fregado. Y reconstruir, rescatar y reconciliar a México también de este rencor que han promovido, pues va a tomar la suma y la generosidad de todos. Carna. O sea, ya llegamos a esos puntos de peligro. Pero por eso yo creo que también una manera de reconciliarnos es también reconocer por qué llegamos aquí. Y hay que reconocer, que no hicimos las cosas suficientemente bien, que para el año 2018 el 42% de la población era pobre, que no supimos resolver los temas de inseguridad y que toleramos y fuimos permisivos con casos ofensivos de corrupción. Sí. Entonces, primero hay que saber por qué llegamos aquí. Así es. Broso, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes. Con ellos y otras corcholatas de la oposición, ¿pensamos ganar la elección del 24? ¿En serio? Estos personajes representan lo que aborrecen los mexicanos y dan pie para que AMLO, con el uso de adjetivos como los fifís, los juniors, los políticos, corruptos, la cúpula del poder, los neoliberales, los conservadores, y la lista es larga, francamente desvirtúe las buenas intenciones de todas nuestras corcholatas de la oposición. Defender al INE y a todas nuestras instituciones concierne a todos los mexicanos. No deseamos una regresión, pero que quede claro que si México se encuentra sumido en este lamentable estado, es a causa de los políticos corruptos. Obrador es el maestro de la mentira y está creando múltiples frentes de confrontación, pero déjame decirte, Broso, AMLO, con INE o sin INE, de todas formas nos ganan el 24. Con estas corcholatas no vamos a llegar demasiado lejos. Es un insulto para los mexicanos escuchar a Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu y a Beatriz Paredes decir que reconocen los errores de sus partidos políticos, o mejor dicho, la corrupción sufrida por los mexicanos durante décadas por políticos corruptos. Pero ellos dicen que no debemos ser rencorosos ni envidiosos. Esto es un insulto, una ignominia. E intentan convencer a los mexicanos de sus supuestas buenas intenciones. Esto hubieran hecho con los gobiernos pasados. La clase política, los ricos, hacen bien en tener miedo al gobierno socialista y dictatorial de AMLO, ya que este se consolidó en el poder. Debido a esta misma corrupción política, no hay cartera que soporte el gasto excesivo y innecesario que está sufriendo México, el cual se enfila a una ruina económica. Cuando los socialistas necesiten más dinero para financiar todas estas locuras, van a meter la mano en la bolsa de precisamente los ricos, las familias adineradas de México. Sépanlo todos los mexicanos, los gobiernos pasados y el presente, los políticos corruptos son los únicos responsables de todas las desgracias sufridas por el pueblo de México. Con todo respeto, pero Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu me recuerdan el argumento desesperado de Emiliano Salinas, quien durante casi 30 años ha defendido la reputación de su padre,
uno de los expresidentes más odiados, el priista desprestigiado y muy nocivo para el pueblo de México, Carlos Salinas de Gortari. Así igual están todos los juniors, defendiendo lo indefendible, adjudicando piropos a sus padres y familiares como grandes estrategas políticos, iluminados, quienes según ellos fueron los salvadores de México en los 80s y los 90s, en todas las décadas del ayer. Y esto es una desfachatez. La corrupción política ha estado presente por sexenios y eso es lo que ha llevado a la ruina al pueblo de México y han permitido que los criminales se desbandan a diestra y siniestra por todo México. ¿Qué decir de Beatriz Paredes? Otro tanto de lo mismo. Con esa cara se atreven las corcholatas de toda la oposición a decir que sus partidos políticos son mejores que el actual gobierno criminal que tenemos en estos momentos, simplemente porque con ellos había un puñado menos de pobres, un puñado menos de muertos. Se dicen mejores porque ellos robaron menos. Qué hipocresía y desvergüenza al querer omitir que los gobiernos pasados fueron podridos, corruptos y igualmente nefastos, como lo es el de Andrés Manuel López Obrador. Si existe algún delito que perseguir, esos expresidentes debieran ser juzgados y los expresidentes ya fallecidos, si existe delito que perseguir, deberían de igual forma ser juzgados aún en ausencia. ¿Cómo pueden las corcholatas de la oposición y las del oficialismo omitir en su discurso político que la corrupción, el enriquecimiento ilícito son delitos graves que no expiran y todos los documentos derivados de la administración pública, federal o estatal, deben de ser del dominio público? El pueblo de México, hoy ensangrentado, violento, empobrecido, corrupto, injusto, sin esperanza, es el mismo México vivido por nuestros padres y los padres de ellos. Todo lo que tocan los políticos se pudre, son el rostro de la mediocridad y la decadencia. Con ellos, los demonios siempre andan sueltos, porque son precisamente ellos los que les abren la puerta. Y si ahora los mexicanos viven tiempos de incertidumbre, como nunca antes habíamos vivido, si nuestras instituciones se desmoronan, es precisamente porque los políticos de todos los partidos políticos así lo han provocado. Así no, Broso, así no vamos a vencer en las elecciones, y tú lo sabes. Gracias.